Familia, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición que ustedes están conectados en esta mañana. Bueno, en obediencia, ¿verdad?, a las instrucciones del Señor, vamos a estar comenzando entonces nuestro ayuno de 21 días. Vamos a estar presentando esta segunda mitad de este año 2026. Vamos a ponerla en las manos del Señor. Por eso estamos ayunando. Estamos ayunando por la nación de Venezuela, para que el Señor sea estableciendo su reino, tomando control de todas las cosas. También por las naciones, por Colombia, todo lo que está sucediendo. Y si usted es de otro país, también ponga su nación, porque sin duda necesitamos levantarnos como intercesores, ¿verdad? Como hombres y mujeres que se paran en la brecha por sus naciones y por sus familias. No dudemos que lo que nosotros oremos, intercedamos, y este ayuno que estamos poniendo delante de Dios, el Señor sin duda va a escuchar nuestra oración y el Señor se moverá a favor de su pueblo. Amén. Así que hoy quiero darles una palabra, luego mi esposa les va a explicar cómo vamos a hacer este ayuno, cómo vamos a estar conectados durante estos 21 días, que va a ser súper importante, y sé que Dios va a hacer algo, Dios va a traer un rompimiento sin duda. Dios va a tocar cada uno de nuestras vidas y de nuestras familias. Amén. Así que hoy quiero darles una palabra de introducción, de dirección, lo que el Señor nos habló para esta segunda mitad de este año, ¿ok? Y por eso estamos orando. Y básicamente uno de los motivos que nosotros estamos orando es que necesitamos como pueblo de Dios aprender a esperar en el Señor. Como pueblo de Dios aprender a esperar los tiempos de Dios. Y eso significa nosotros aprender a esperar en medio de los procesos, en medio de esos desiertos, los cuales muchas veces pasamos en nuestra vida, sin olvidar que cada desierto que nosotros pasemos, cada proceso, Dios está con nosotros. Él nunca nos deja solos, y los procesos, los desiertos en nuestras vidas siempre traen una enseñanza, y sin duda es algo que Dios permite para que más nos acerquemos a Él y más le conozcamos. Así que en este ayuno, la motivación principal, claramente, aparte de orar por nuestras naciones, por Venezuela, y también por tal vez peticiones que usted tiene, tal vez hay cosas que están estancadas en su vida, todo eso lo vamos a poner en este ayuno, y en el nombre del Señor todo se va a ir alineando, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Pero algo que Dios nos hablaba fuerte es que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos aprender a esperar. Necesitamos aprender a esperar en Él y confiar verdaderamente con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser en los procesos y en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para entrar en esto, quiero que entendamos algo. Hay una verdad que Dios quiere restaurar. Hay algo que Dios quiere restaurar en esta generación en la cual estamos viviendo cada uno de nosotros. Porque el hecho de que a veces las cosas se tarden, ¿verdad? Que no veamos las cosas llegar en el momento que nosotros queremos, no quiere decir que todo está perdido. Como también cuando las cosas llegan demasiado rápido, no quiere decir que vienen de parte de Dios. Estamos viviendo en una generación, en medio de una cultura que no sabe esperar. Y tristemente muchos de nosotros hemos caído en eso. Nos desesperamos, caemos en ansiedad porque no sabemos esperar. Todo lo queremos inmediato. La cultura, ¿verdad? El mundo de cierta manera ha contaminado nuestras vidas, nos absorben, que queremos todo ya, todo lo queremos de inmediato, todo lo queremos ver ya, queremos la respuesta ya, queremos las cosas ya. Pero tenemos que entender que en el reino de Dios es diferente. Dios tiene su ritmo, y tenemos que entender que claramente Dios prueba nuestra fe. Y Dios prueba nuestra fe, claro que sí. Entonces, muchas veces tenemos que esperar, y no quiere decir que la espera sea un castigo. No quiere decir que Dios se olvide. Al contrario, la espera es algo que Dios usa para transformar nuestro carácter. La espera es un proceso de transformación en cada uno de nosotros. Recuerde que Dios ha dado promesas, Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere transformar o trabajar en el carácter de cada uno de nosotros. Entonces, mientras nosotros
estamos pensando que Dios está demorado, que Dios no escuchó, quiero decirle que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios va a manifestar su gloria, Dios va a manifestar lo que Dios tiene, claro que sí, pero Dios quiere trabajar en nosotros, transformar nuestro carácter, transformar nuestro corazón. Entonces, recibíamos fuerte de parte de Dios que uno de los mayores peligros, ¿verdad? De nosotros en este momento, de nuestra vida espiritual, no solamente es el pecado, sino la desesperación, caer en la desesperación. Hoy por hoy, uno de los mayores peligros para el pueblo de Dios, más que el pecado, porque en nuestro caminar con Dios, Dios nos va limpiando, cada día nos vamos fortaleciendo en el Señor y no somos esclavos del pecado, ya Cristo nos liberó de ello. Pero hoy el peligro de esta generación es la desesperación, porque nos hemos mezclado tanto con el mundo y el mundo nos ha contaminado tanto que todo lo queremos ya. Entonces, cuando nosotros perdemos la paciencia, y recuerde que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, es uno de los frutos del Espíritu Santo, o sea que la paciencia la produce en nosotros, es el Espíritu Santo, es la comunión con Dios. Y cuando nosotros empezamos a perder la paciencia, empezamos a fabricar sustitutos para reemplazar lo que Dios nos dijo, para reemplazar lo que Dios aún no nos ha entregado. Y eso es lo que hoy yo quiero que cada uno guardemos en nuestro corazón. Por eso durante estos 21 días de ayuno, no solamente ayunaremos a alimentos, tal vez usted se quitará el café, el dulce, la Coca-Cola, no sé, algo vamos, ¿verdad?, a quitar de nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, familia, ayunemos o pongamos delante de Dios esa ansiedad, la prisa, pongamos el desespero, eso que viene a nosotros, que queremos adelantarnos al calendario de Dios, a los tiempos de Dios y al momento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que tal vez la pregunta que Dios nos haría a cada uno de nosotros hoy es, ¿podremos esperar? Porque no podemos, o sea, no debemos preguntarnos si Dios va a cumplir su promesa. En la palabra de Dios está establecido que Él no miente, ¿verdad? Que Él no se arrepiente. Entonces la pregunta no es, ¿será que Dios va a cumplir su promesa? La pregunta realmente para cada uno de nosotros, si nosotros tendremos el carácter de esperar, de saber esperar que Dios se mueva a favor de nosotros, de saber esperar el rompimiento, de saber esperar el milagro, de saber esperar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que quiero darle 4 ejemplos bíblicos de lo que sucede cuando viene la desesperanza en nuestras vidas, cuando viene la ansiedad, cuando no sabemos esperar, cuando perdemos la paciencia. Y el primer ejemplo que les quiero dar es el becerro de oro, lo que sucedió en el libro de Éxodos, el capítulo 32. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Éxodo 32, el verso número 1. Dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjese bien, Moisés sube a la montaña del monte de Sinaí a encontrarse con Dios, y mientras está ahí Moisés por 40 días, mientras Dios está escribiendo sus mandamientos con sus dedos en una tabla, ya el pueblo de Dios empezó a desesperarse, perdió la paciencia. Entonces no fue la ausencia de Dios, Dios estaba con ellos. Dios seguía dándoles el maná, Dios seguía cuidando de ellos mientras Moisés estaba arriba en la montaña. Entonces no era ausencia de Dios, pero fue la incapacidad del pueblo para esperar. El pueblo no tuvo la capacidad, no tuvo la paciencia para esperar que Moisés volviera de la montaña. ¿Y qué pasó? Resultaron o terminaron influenciando a Aarón de que hiciera un becerro de oro para ellos adorar un Dios que les dijera, o que les dijera a ellos el camino a seguir, que les dijera a ellos qué es lo que tienen que hacer. Y eso es terrible, porque cuando nosotros caemos en ello, familia, podemos caer en lo mismo. Cuando nosotros perdemos esa paciencia, cuando entramos en esa incapacidad de esperar lo que Dios ha dicho, muchas veces buscamos sustitutos. Muchas veces tratamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas.
Dios no contestó, pues entonces vamos a ir a otro lado. Tristemente, aún hay gente que puede ir a la iglesia y aún va a que le lean las cartas, aún le prenden una vela a un santo, aún hacen otras cosas porque piensan, oh, Dios no me contesta, entonces déjeme, miro a ver qué hago. Esa impaciencia, el perder la paciencia, el no tener la capacidad de esperar, igual que el pueblo de Israel, nos lleva a pecar, nos lleva a buscar sustitutos, nos lleva a ir a otros lados los cuales no debemos ir. Fíjese, mientras Dios estaba planificando un plan, promesas para el pueblo de Dios, el pueblo no pudo esperar y terminó haciendo un becerro de oro. Entonces, la impaciencia en nosotros siempre va a fabricar sustitutos de la presencia de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. El ser impacientes muchas veces nos saca a nosotros mismos de la promesa de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esto? ¿Cuántos de pronto mujeres, verdad, hombres que han estado orando por su esposa, por su idónea y ha tardado el tiempo, entonces se meten cualquiera o tratan de hacer las cosas en su fuerza? ¿Cuántos muchas veces no han recibido la respuesta de Dios y entonces proceden en lo que ellos mejor piensan, en los que les parece bien? Y ahí cometemos un error. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Número 2, quiero hablarles de Saúl. Recuerde que Saúl fue el primer rey de Israel y llegó un momento que Saúl ofrece un sacrificio a Dios porque no supo esperar. Y esto está en el libro de Primera de Samuel en el capítulo 13 del verso 11 al 13. Primera de Samuel, capítulo 13 del verso 11 al 13. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel va en guerra contra los filisteos. Y Dios le había dicho a Saúl que Dios siempre iba a estar con él, que Dios siempre le iba a dar la victoria. Pero entonces Samuel, que hablaba con Saúl, Samuel era el que transmitía los planes de Dios, el profeta Samuel, le da una instrucción a Saúl y le dice, mira, vas a ir en guerra contra los filisteos, Dios te va a dar la victoria, Dios va a estar contigo, pero tienes que esperarme 7 días. Espérame 7 días, a los 7 días yo voy a regresar y vamos a hacer un holocausto al Señor juntos. Yo voy a traer una ofrenda, vamos a hacer una ofrenda al Señor, un holocausto, y después de eso Dios te va a dar la victoria. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mimax, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforzaré pues, y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué sucedió, familia? Para parafrasearles, 7 días tenía que esperar Saúl. Saúl esperó los 7 días, ¿ok? Pasaron los 7 días y el pueblo, el ejército empezó a desesperarse. Muchos empezaron a desertar, muchos se escondían, vino el miedo, vino el temor sobre el ejército de Israel. Y esto llevó a Saúl a tomar también esa desesperación. Se puso impaciente y dijo, bueno, pasaron 7 días, no vino Samuel, pues entonces yo voy a hacer lo que Samuel tenía que hacer. Y entonces hace un holocausto a Dios. Pero ya habían pasado los 7 días, no pudo esperar unos minutos más. Cuando él empieza a hacer el sacrificio, llega Samuel. Y Samuel le dice, locamente tú estás haciendo. No obedeciste la palabra de Dios. No cumpliste lo que Dios te dijo. Tenías que esperarme. Aquí el que hace los sacrificios soy yo. Y él tomó un lugar que no le correspondía. Después de estas palabras es cuando también Samuel le dice a Saúl, ahora Dios ha buscado otro rey. Ahora Dios ha buscado un hombre conforme a su corazón, el cual hará todo lo que le diga. En ese momento que Saúl no obedeció la palabra de Dios, que Saúl se dejó llevar por el ejército y empezó a perder la paciencia, se desesperó, se angustió y terminó haciendo algo que no le correspondía a hacer.
Saúl perdió su reinado. Samuel le dice al final, si tú hubieras obedecido al Señor por no guardarse la palabra de él, dice, él te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora él ha buscado otro rey. Entonces fíjese bien, familia, Samuel le dijo, espera 7 días. Y Saúl se desesperó, cayó en la impaciencia, no pudo esperar y se puso a hacer lo que no le correspondía hacer. Por unos minutos perdió su reino. Por unos minutos, no saber esperar, perdió todo lo que Dios tenía para él. Y esto tiene un gran principio para nosotros, porque muchas veces lo que hacemos antes de tiempo, ¿verdad? En nuestra angustia, en el desespero, puede perder o puede hacernos perder el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Todo esto, que el Espíritu de Dios nos hable a cada uno de nosotros, porque hay que aprender a esperar que el Señor nos ayude. Quiero darles otro ejemplo, Abraham. Recuerdo lo que pasó a Abraham y con Sara. Abraham y Sara produjeron un Ismael, algo que claramente no estaba en el plan de Dios. Génesis 16, el verso 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya sabes que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizás tendrás hijos con ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Muy obediente Abraham en ese aspecto. Fíjese bien, Dios les había prometido un hijo. Claramente la espera fue larga. Fue larga la espera. Pero Sara decide ayudar a Dios. Familia, nosotros no tenemos que ayudar a Dios. Si Dios ha hablado algo, si Dios ha dicho algo, Dios en su tiempo lo hará. Entonces nosotros como hombres muchas veces, si vemos que se tarda las cosas de Dios, queremos ayudar a Dios, queremos intentar ver ese cumplimiento de esa promesa en nuestras propias fuerzas y terminamos produciendo un Ismael. Qué terrible es eso y qué duro es que nosotros nos movamos en nuestras fuerzas y terminemos produciendo un Ismael cuando Dios tiene un Isaac para nosotros, cuando Dios tiene algo que es un Isaac, pero tenemos que esperar el Isaac de Dios. Muchos de nosotros nos ha pasado eso. Dios tiene un Isaac para nosotros. Isaac era el hijo de la promesa, lo que Dios había hablado, pero en la desesperación ellos provocaron un Ismael que Dios permitió que naciera, claro que sí, pero no era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Y si hoy sabemos un poquito de historia, sabemos todo lo que ha sucedido con el pueblo de Ismael y el pueblo de Dios a través de Isaac. Entonces, familia, Dios tiene un Isaac para nosotros. Dios tiene una promesa para nosotros y aunque se tarde, el Señor la cumplirá, pero necesitamos aprender a ser pacientes. Amén. Entonces, nuestra carne siempre va a querer producir lo que solamente puede producir el Espíritu. Hay cosas que es el Espíritu el que las puede producir. Por eso la Biblia dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Hay cosas que solamente las va a traer a nuestras vidas el Espíritu de Dios, la unción de Dios. Dios a nosotros, no podemos producirlas nosotros. Si la producimos nosotros en nuestra carne, pues simplemente no vamos a tener el respaldo de Dios. Amén. Y por último, recuerde lo que pasó en la Biblia en Génesis 25, nos habla de Esaú. Nos habla de Esaú y nos habla de su hermano. Y sabemos que dice la Biblia que Esaú perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Porque Esaú tenía hambre, ¿verdad? Y su hermano simplemente le estaba cocinando y él le dijo, tengo hambre. No supo esperar, no valoró lo que Dios le había dado y vende su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, familia, quiero que reflexionamos en algo en esta mañana. El enemigo siempre va a querer ofrecernos algo momentáneo. El enemigo va a querer ofrecernos un placer inmediato, algo rápido, para robar lo que Dios tiene para nosotros, para robarnos algo que es una recompensa eterna. Lo que Dios tiene para nosotros siempre será mejor. Los planes de Dios, el propósito, las bendiciones de Dios son duraderas, son eternas en nuestras vidas. Pero Satanás siempre va a querer ofrecernos cosas bonitas, ofrecernos un placer ya inmediato, momentáneo, para robarnos algo que es mayor, que algo que es eterno. Amén. Ahora, para cerrar,
El contraste o la diferencia del saber en esperar lo vemos en los discípulos y lo vemos en aquellos 120 que supieron esperar. Estos 120 supieron esperar en la promesa que Dios les había dado. Recuerde lo que pasó en Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo. Recuerde que esto lo hablamos antes. Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre. Jesús no les dijo cuánto tiempo tenían que esperar. Jesús les dijo, reúnanse y allí esperen, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes. El Espíritu Santo, la promesa del Padre vendrá. Pero Jesús no le dijo, van a esperar un día, van a esperar 2 días, van a esperar 3 días. Jesús simplemente les dijo, esperen. ¿Ok? Jesús les dijo, esperen. Jesús no les dijo, salgan a predicar. Jesús no les dijo, salgan a echar fuera demonios, salgan a hacer milagros, salgan a construir ministerios. Jesús les dijo, esperen. Porque hasta que ustedes no sean embestidos por el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes, no van a salir. Porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces me serán testigos. Entonces saldrán a predicar. Entonces, pero primeramente la dirección era esperar, esperar. Y estos discípulos, estos 120, nos enseñan que si nosotros esperamos, vamos a ser embestidos del plan de Dios, del poder de Dios, de la unción de Dios sobre nuestras vidas. Amén. El esperar en el Señor nos va a convenir, aunque no es fácil. El esperar en Él va a ser Él en nosotros. Eso nos enseña un principio poderoso. Cuando nosotros estamos esperando, estamos obedeciendo. La obediencia nos lleva a la bendición. La obediencia nos lleva a un derramamiento del Espíritu sobre nuestras vidas. Y hoy por hoy que el Espíritu Santo nos ayude, nos hable a cada uno de nosotros, porque el enemigo quiere destruir la promesa. El enemigo no quiere que abracemos las promesas. El enemigo no quiere que usted viva esa vida en abundancia que Cristo nos prometió. ¿Ok? Él no lo quiere. Y muchas veces va a intentar traer desesperación. Muchas veces va a querer que perdamos la paciencia porque tal vez no vemos llegar las cosas. Pero es el tiempo, familia, donde tenemos que rendir todo al Señor y saber esperar con paciencia, rendir al Señor toda impaciencia, rendir al Señor las dificultades, los tropiezos, todo lo que podamos estar pasando y creer que la desesperación no nos lleva a ninguna parte. Jesús mismo dijo en los evangelios, el afán no nos lleva a nada. Por más que queramos crecer, por más de que queramos solucionar, nada puede hacer. Cada día tiene su propio afán, dijo nuestro Señor Jesucristo. No caigamos en el afán, no caigamos en el desespero, porque ese es el plan del enemigo. Jesús dijo que los incrédulos, ¿verdad? Jesús dijo que aquellos que no tenían un pacto con Él son los que se preocupan por qué van a vestir, por qué van a comer, por esas cosas. Jesús dijo, esas preocupaciones es de los gentiles. Esas preocupaciones son de aquellos que no tienen pacto conmigo. Nosotros, familia, no debemos preocuparnos por ello. Cada día tiene su afán. Tenemos es que descansar en el Señor y creer que lo que Dios ha prometido para cada uno, el Señor lo va a cumplir. Amén. La desesperación nos va a llevar siempre a tomar decisiones que son guiadas por nuestra carne, no por el Espíritu Santo. Cada vez que tomes una decisión en el desespero, en la ansiedad, es tu carne llevándote a eso, no es el Espíritu Santo. Amén. Fíjese bien, la impaciencia abrió la puerta para que se hiciera un becerro de oro, para adorar ídolos. La impaciencia nos puede llevar a hacer cosas y buscar cosas que no son de Dios. La impaciencia produjo un Ismael, algo que no era de Dios. La impaciencia hizo caer a Saúl, pero la paciencia de los 120, de los discípulos, como les hablé ahora, llevó a que viniera un derramamiento del Espíritu Santo, algo poderoso de parte de Dios. Amén. Hombres que tuvieron paciencia. José tuvo paciencia y llegó a ser gobernador de Egipto. David tuvo paciencia y llegó a sentarse en el trono como el rey, el hombre que Dios estableció. Siendo ungido, siendo niño, a los 13 años, tuvo que esperar 40 años para poder gobernar lo que Dios le había dicho hace mucho tiempo. La paciencia lleva a cada uno de nosotros a ver la gloria
y a ver lo que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Así que familia, hoy antes de orar, quiero que entiendas que en este ayuno lo pongas, le des prioridad, que en este ayuno tú verdaderamente lo hagas con toda, vamos a hacerlo con fuerza, vamos a levantarnos cada mañana, vamos a estar conectados aquí en este Zoom por 21 días, todos los días vamos a estar recibiendo una palabra y vamos a estar orando y vamos a renunciar a esa ansiedad. Vamos a soltar delante de la presencia de Dios esa desesperación, esa ansiedad que quiere venir sobre nuestras vidas, para que toda decisión que nosotros tomemos en esta segunda mitad de este año sea guiada por el Espíritu Santo, no por nuestra ansiedad, no por nuestra carne, no por el miedo, no por la desesperación, sino guiados por el Señor. Amén. Y en estos tiempos, que son tiempos difíciles, sabemos lo que está pasando en las naciones, familia. Mira todo lo que está aconteciendo. Necesitamos entronar a Dios en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra nación. Las naciones han fabricado becerros de oro. Las naciones han inclinado su corazón, sus ojos a otros dioses. Las naciones han querido decir sí creemos en Dios. Las naciones han tratado tal vez de ir a una iglesia, pero han inclinado su corazón y sus ojos a otros dioses. Han buscado solución en otras partes. Han entrado en desesperación. Ha pasado lo que pasó en el pueblo de Dios en Éxodo. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que también ahí en el desierto la tierra tembló. Ahí en el desierto también la tierra tuvo que abrirse para tragarse a todos aquellos que estaban adorando a otros dioses y que estaban haciendo lo que Dios no quería. Así que es un tiempo donde tenemos que clamar la misericordia de Dios. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, pero necesitamos nosotros clamar, necesitamos nosotros orar, necesitamos pararnos por nuestras familias, por nuestras naciones, para que el amor y la misericordia de Dios se extienda sobre ellos, sobre las naciones. Entonces, también que aprendamos a esperar en los tiempos de Dios. Entienda, no podemos estar fabricando cosas que Dios no quiere que hagamos. La desesperación nos lleva a esto, a tratar de hacer las cosas en nuestra fuerza, nos lleva a tratar de buscar en otros lugares, nos lleva a tratar de tal vez de que se abran puertas, pero nuestras fuerzas, y podemos estar haciendo becerros, podemos estar trayendo Ismael, cosas que no son de Dios. Amén. Así que familia, yo quiero que hoy oremos y pongamos desde ya este ayuno en las manos de Dios. Ahora mi esposa les va a explicar qué es lo que vamos a hacer. Amén. Quiero que creas con todo tu corazón que lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Los tiempos de Dios son perfectos, pero que también reconozcamos que necesitamos estar en su presencia y ser transformados por su poder, por su Espíritu Santo. Reconocer que hemos caído en la impaciencia, que hemos perdido, ya no tenemos la paciencia y queremos las cosas a nuestra manera, y que cuando no las vemos, pues tratamos de hacer las cosas nosotros mismos. Señor, en este día, Señor, queremos en tu presencia, Padre amado, pedirte perdón, Señor, por toda impaciencia, Señor, porque hemos caído, Señor, en angustia, porque hemos caído en afanes, Señor, porque hemos caído en cosas las cuales tú, Señor Jesucristo, dijiste que esas cosas solamente las pensaban aquellos que no estaban contigo, Señor. Aquellos que eran gentiles, tú dijiste, aquellos que no te conocen, aquellos que no están en un pacto. Pero tú, mi Dios amado, que eres un Dios de pactos, has dicho, tú guardarás, Señor, en completa paz a cada uno de nosotros, aquellos en cuales estamos perseverando en ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú proveerás, que tú guardarás, que tú, Señor, estarás con nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón por toda impaciencia, Señor. Hoy te pedimos perdón por querer hacer las cosas de nuestras fuerzas cuando no vemos, Señor, que tal vez tú, mi Dios, estés obrando. Queremos obrar a nuestra manera. En este ayuno, Señor, te pido, mi Dios, que sea un proceso, que estos 21 días sean un proceso, sean como una escuela para cada uno de nosotros, Señor. Que en estos 21 días de ayuno, Señor, tú nos enseñes, Señor, a estar sometidos, Señor, a tu espíritu y no a los impulsos de nuestra carne, no a la que nosotros queremos hacer, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo controlando nuestras vidas. Señor, enséñanos a caminar al ritmo de Dios, Señor.
Enséñanos, Señor, a caminar bajo la voluntad, Señor, bajo los preceptos, bajo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que no, Señor, no caminemos bajo la ansiedad, Señor, bajo el desespero, bajo la impaciencia, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, en cada uno de nosotros. Señor, hoy levantamos nuestras manos, Señor, y te decimos, Padre, henos aquí. Y conforme a la enseñanza que hoy has hablado a cada uno de nosotros, Señor, que hoy, Señor, podamos esperar en ti. Soltamos toda impaciencia, soltamos, Señor, ese temor, Señor, de lo que pasará hoy, de lo que vendrá mañana, Señor. Mi Dios, caminamos por fe, Señor, no por vista. No caminamos bajo el temor de qué sucederá mañana. No caminamos, Señor, bajo la desesperación. Señor, que podamos confiar plenamente en ti, en tus planes, en tus preceptos. Señor, que cada día tiene su afán, dice tu palabra, que cada día podamos descansar. Que al llegar la noche podamos descansar en que mañana será otro día y en que tú, Señor, cada día te levantarás por nosotros. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes. Señor, cada uno de nosotros, Señor, estamos proclamando ayuno delante de tu presencia. Te pido, Padre, que nos ayudes como familia, Señor. Cada uno de nosotros, ayúdanos a ser fortalecidos en nuestro hombre interior, que nuestro espíritu pueda conectarse de tal manera, Señor, que podamos caminar guiados por tu Espíritu Santo. Quita la impaciencia, Señor. Quita los temores, quita la ansiedad, Señor. Quita todo aquello, Señor, que ha venido, Señor, de nuestra carne, del mundo, de la cultura, y seamos cada día, Señor, transformados a tu imagen y semejanza, Padre. Ponemos en este ayuno también, Señor amado, a la nación de Venezuela, Padre amado, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, mi Dios, y que tú, mi Dios, dice tu palabra que todas las naciones son tuyas, Señor. Todas las naciones te pertenecen, Padre amado. Y ciertamente, Señor, la nación de Venezuela te pertenece. Y en medio del dolor y en medio de la ruina, Señor, tú levantarás esa nación como lo hiciste un día, incluso mejor, Padre. Porque tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que creemos en el nombre de Jesús por una gloria postrera mucho mayor, Señor, que lo que antes había en Venezuela, Señor. Que de las tinieblas, Señor, la luz tuya, mi Dios, brillará sobre la nación de Venezuela, sobre las naciones, Señor amado. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en medio de todo este tiempo difícil, Señor, tú abraces, Señor, a tu pueblo, mi Dios. Que sea un tiempo, Señor, donde toda la nación de Venezuela venga a ti, mi Dios. Te pido, Dios, que ayudes a las familias, Señor, que lo han perdido todo, Señor, que han perdido familiares, hijos, Señor. Levanta, Señor, ese pueblo, mi Dios. Levántalos, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tu socorro, Señor. Que seas tú, mi Dios, fortaleciéndolos en estos tiempos y que sobre todas las cosas, Señor, cada uno de ellos, Señor, sepan que tú eres su refugio. Que tú seas el refugio de la nación de Venezuela en este momento. Que seas tú, mi Dios amado, abrazando a tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Fuerza, fortaleza, mi Dios, para el pueblo venezolano, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos por la nación de Colombia, por nuestras naciones, Señor. Guárdales, mi Dios. Guárdales, mi Dios. Sabemos que la tierra gime, Señor. Sabemos que la tierra clama, Señor, por tanta muerte, tanta idolatría, Señor, tanto que el pueblo, que el mundo, Señor, ha sembrado sobre la tierra, mi Dios. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, que nos guardes, Señor, a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, ponemos este ayuno. Hoy, Señor, 21 días de ayuno, lo ponemos en tu presencia, Señor. Te pido, mi Dios, que cada uno de tus hijos que hoy están conectados con nosotros, también, Señor, ellos pondrán, Señor, aquellos deseos que hay en su corazón, aquello que ellos quieren orar y poner, Señor, delante de tu presencia. Y te pido, Dios, que como dice tu palabra, todo lo que sea conforme a tu palabra, Señor, sabemos que tú lo harás. Y que sobre todas las cosas, Señor, este ayuno es para que transforme nuestras vidas. Este ayuno es, mi Dios, para que aprendamos a esperar en los tiempos, en los procesos, y podamos esperar y saber que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias, te bendigo y te doy la gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.